Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la primera jornada internacional de asma de NOA. Realmente me pone a gusto y estoy muy contento que me hayan invitado. Esta cosa de andar hablándole a una computadora y no estar en forma presencial allá en Tucumán, tomando un vino, comiendo una empanada, realmente me parece muy loco y muy extraño, pero bueno, voy a tratar de hablar y hacer algo como para remarla. Ramón y Ana me han invitado a dar este tema que si en el tratamiento del asma es más fácil escalar que desescalar. Qué sé yo, bueno, vamos a tratar en los próximos 20 minutos de hablar sobre esto, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuando me escribieron para avisarme y decirme que era este tema, realmente me puse a pensar y me acordé de un programa de televisión que a mí me gustaba mucho, un segmento, que se llamaba Hablemos sin saber. Por ahí ustedes lo han visto en la televisión, pero bueno, en Hablemos sin saber era nada, tiraban temas y decían cualquier cosa. Por ejemplo, quién inventó el trabajo, eh, qué gusto del agua, si existen los platos voladores, o por qué nunca el coyote alcanzó el correcaminos. Bueno, ¿a qué viene esto? A que realmente este tema que vamos a hablar, que voy a tratar de hablar ahora y que vamos a charlar en estos minutos, realmente es hablar sin evidencia. Porque ahora vamos a ver por qué, pero la sensación después de todo este tiempo de estar viviendo, leyendo y demás, bla, 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 es que no hay tanta evidencia con respecto a qué es mejor o por qué o es más fácil escalar que desescalar. Así que mi charla terminó ahora, acá en este momento. Buenas tardes, chao, hasta luego. No, mentira. No, no, no. ¿Qué es más fácil? La primera pregunta, la pregunta esta la haría de dos maneras. ¿Es más fácil escalar o desescalar? ¿Para quién? ¿Para el médico o para el paciente? ¿Los dos opinan iguales? No sé. Bueno, entonces lo que resta de la charla vamos a tratar de ver por qué o si hay alguna diferencia entre por qué los médicos preferimos hacer tal cosa y los pacientes otra. Pero la primera pregunta para reflexionar tendría que ser esta, ¿no? Si es más fácil desescalar o escalar tanto para el médico o para el paciente. ¿Qué pasa en ambos? Bueno, lo primero que se me ocurrió es, como siempre, a mí me gusta ver cuánta información hay de lo que voy a hablar, porque uno a veces piensa que hay un montón de cosas y demás. Bueno, miren, si uno busca en Google, va a ver que con respecto a Step Down y a Step Up y Step Down, en Google, por ejemplo, Step Up hay 85.700.000 resultados de búsqueda. Más o menos eso da un 0.38, quiere decir que cada 0.38 segundos alguien está buscando, entrando a averiguar algo sobre eso, es muchísimo. Ahora, sobre Step Down, hay 31.700.000, mucho menos, información o búsqueda o resultado de búsqueda. Si uno entra a Google académico, ya la información baja ostensiblemente a 1.180.000 para Step Up y 300.000 para Step Down. Menos. Ahora, si yo busco en PubMed y pongo asma, Step Up, me voy a encontrar con 127 resultados, mientras que para Step Down, la mitad. Entonces, la impresión que uno tendría en este momento es que hay mucho más información de cómo subir y menos de cómo bajar. ¿Sí? Creo que en esto es evidente. En el mundo científico hay muchas más cosas en la realidad también sobre cómo tenemos que subir, pero no hay tanta de cómo tenemos que bajar. Ahora bien, si uno analiza las últimas publicaciones y de las cosas que se están haciendo ahora, y entramos a Clinical Trial, van a ver que en este momento hay 8 estudios de ensayos clínicos con Step Down y solamente 3 con Step Up. Y si busca en Trip Database es un metabuscador de información científica donde
clasifica toda la información en metaanálisis, revisiones sistemáticas, uno puede encontrar que hay una sola revisión sistemática publicada en el último año sobre Step Up y hay 4 sobre Step Down. Entonces, la sensación es que hay mucho, parecería ser que es más fácil, porque hay más información de cómo subir a cómo bajar. Pero en el último año es como que hay una mayor preocupación de cómo deberíamos bajar. Entonces, cuando uno se plantea esto del step down y step up, creo que lo más importante es discutir el cómo y el cuándo. ¿En qué momento uno decide subir el tratamiento o bajarlo? ¿Y cómo lo vamos a subir y cómo lo vamos a bajar? Bueno, hay millones de documentos. Yo voy a hablar básicamente del documento GINA de 2020 y de GEMA 5.0, de la guía GEMA 5.0. Si uno analiza de cómo ellos han metido los conceptos de cómo subir y cómo bajar, GINA utiliza el famoso redondel, ¿sí? O círculo. Eso suben y bajan en base a la respuesta, en base al acceso y en base a cómo uno vaya ajustando, ¿no? En base a los síntomas, sube o baja. Después vemos cómo. Mientras que GEMA habla de escalones terapéuticos y habla de subir del escalón y bajar del escalón. O sea, es lo mismo, nada más que uno lo hace así y el otro lo hace así. No hay tanta diferencia. Lo que sí es cierto es que tanto el documento GINA como la guía GEMA utilizan un sistema de escalón. Bueno, este es el clásico diagrama de algoritmo propuesto por los STEP, propuesto por GINA. Y acá un pequeño comentario. Nosotros durante años vemos y estamos permanentemente a ver qué hay de nuevo en China 2020, de cómo hacer, bla, 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 todo lo que ya sabemos y todo, discutimos, nos peleamos. Lo primero que uno tiene que saber es que todo esto que figura acá está basado muchas veces en clinical trials, otras veces en revisiones sistemáticas, menos veces sobre metaanálisis. Pero, ¿quién dice que en el step 2 va tal cosa, en el step 3 va tal cosa, en el step 4 va tal cosa? Eso no tiene evidencia. ¿Quedó claro? O sea, no hay validaciones externas de que si realmente el paciente que está con step 2, con tal dosis de tal medicamento, ha sido validado externamente. Es bastante confuso entenderlo, pero quiero que sepa que esta cosa de poner en escalones salen de información que dice, bueno, mira, en base a los ensayos clínicos, en base a las metaanálisis, a las revisiones sistemáticas hechas, probablemente en este escalón tengamos que poner este medicamento. Ahora, eso es bastante arbitrario porque no tiene la validación afuera, en la vida real. ¿Se entiende? Entonces, creo que en un primer momento uno debería tener en cuenta estas cosas que estamos hablando. De que esto de que quién pone, cómo sube y cómo baja, y quién pone cada escalón es bastante arbitrario. Gina en el último año, en los últimos años viene, como ya sabemos, yo no me quiero meter en el tema, pero bueno, me parece que hay muchas cosas en la metodología de Gina que dan mucho que desear, porque realmente ellos mismos dicen que es un documento, que no es una guía. Ellos mismos no aceptan todas las condiciones que deberían tener una guía de práctica clínica, por eso no acepta medirse a través de AGRI2. Entonces, realmente es un muy buen documento de expertos, y que los expertos participan por invitación, no participan por niveles, y no hay una cierta transparencia de cómo son seleccionados los expertos que participan en Gina. Pero bueno, realmente uno puede criticar toda la metodología, pero Gina es Gina. Entonces, y todo el aporte que ha brindado y brinda al asma mundial es muy alto. Entonces, yo quiero que vean, y esto lo conocen bastante, que como en cada escalón
uno ha decidido, China, por ejemplo, ha decidido poner determinado tipo de fármacos, asociados o no, y en el último escalón, obviamente, con el advenimiento de los biológicos, más que nada el parámetro GOL, donde uno apunta todo esto. Pero bueno, esto está claro que uno va subiendo y subiendo, bajando, en base a los síntomas, a las observaciones, a los efectos colaterales, a la función pulmonar, a la satisfacción del paciente, ¿sí? Si realmente uno puede ir viendo los riesgos, modificando lo que es la adherencia, la medicación, todas esas cosas, es como ellos lo llaman el manejo del asma personalizado. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta esto de subir y bajar, de bajar en base a esto. Si vemos GEMA 5.0, yo, bueno, no puedo ser objetivo porque yo soy parte del comité ejecutivo de GEMA. Nosotros lo que trabajamos básicamente, también en base ahora les voy a mostrar, miren, si voy a ir para adelante, voy a ir para atrás, que el tratamiento escalonado está basado básicamente en el grado de control y en la acción terapéutica. O sea, un paciente está bien controlado, debería mantener buscar la menor dosis eficaz para el paciente. ¿Sí? Después vendría el paciente parcialmente controlado, y ahí consideramos subir o alcanzar el control, mal controlado, subir hasta alcanzar el control, y exacerbación, tratar la gravedad. Y si ven acá, dice incrementar o reducir. ¿Bien? Entonces, basados en esos principios, GEMA propone subir de escalón y bajar el escalón en base a todos esos criterios. Yo quiero recalcar una sola cosa del algoritmo de GEMA, que a nosotros nos costó mucho, es que lo más importante es que la posición de GEMA está acá arriba, es los medicamentos de elección. Para nosotros sigue siendo en el escalón 2 dosis baja de corticoides, dosis baja en el escalón 3 y 4 no hubo grandes modificaciones. En el escalón 5 se agregan dosis alta de un corticoide inhalado más un LABA y más un tercer controlador, y acá en el escalón 6 se agregan los biológicos. Realmente se ha discutido mucho de las acciones alternativas y de los medicamentos alternativos, y básicamente este gran agujero que existe acá, que se decidió no poner nada de elección, porque no se puede recomendar hoy en día el tratamiento del asma intermitente. Entonces, al día de hoy, el panel Delphi salió que esto nos debería quedar en blanco por nuevo consenso. Pero entonces, vamos a recapacitar sobre lo mismo. El subir y bajar escalones aparentemente está basado en los síntomas, en lo que es el asma control test, todas estas cosas que ya conocemos, si se exacerba o no se exacerba. O sea, parecería que ambos documentos, tanto la guía GEMA como Gina, sería mucho más fácil subir que bajar, ¿no? Y mentalmente para nosotros. Bien, ahora vamos a analizar por qué bajar. ¿Por qué hay que bajar la dosis de los pacientes? Bueno, y acá tenemos un gran problema. Que cuando uno decide hacer el step down de un paciente, hay que hablar de las expectativas. Y realmente tenemos totalmente distintas las expectativas. Tiene el médico del paciente. Muy diferente. Nosotros los médicos, ¿por qué hacemos step down? Y para simplificar el tratamiento, o sea, cuanto menos medicación use el paciente mejor, para reducir los riesgos que podría llegar a dar la medicación, los efectos adversos, más que nada los bucales y más, bla, bla, y fundamentalmente y también los costos. ¿Sí? Esas son las expectativas por el cual uno dice, le voy a bajar mentalmente de tratamiento al paciente. Ahora el paciente tiene otras. El paciente quiere bajar y tiene la expectativa de bajarlo porque es muy costosa para él. Porque le molesta ir a la obra social todos los meses para que se la autoricen, no tiene el dinero, no lo consigue. Siempre tiene esta cosa de que esto es corticoide y me va a hacer mal, o me voy a morir con esto, siempre esta cosa de la corticofobia, bla, bla, bla. Entonces también tiene metido esto en la cabeza. Y la realidad es que la expectativa del paciente es vivir bien y sin medicación. Punto. O sea, el asma es una de las enfermedades crónicas con peor adherencia. Entonces,
las expectativas del paciente, cuanto más fácil, cuanto antes bajarle la medicación o no usarla. Ahora, en esto, y seamos sinceros, hay una complicidad entre el médico y el paciente. Seguro. Le hago esta simple pregunta. ¿Cuántas veces los pacientes nuestros dicen, doctor, yo la fluticasona salmeterol, en vez de usarla 2 veces por día, ahora que en verano la uso una vez? ¿Y uno qué hace? Sí, sigue usándola. Mal, mal. Pero bueno, somos cómplices. ¿O cuántos pacientes dicen, yo antes estaba con el de 500 o de 800 y ahora uso 400? Porque es verano, porque me resulta menos, qué sé yo. ¿Y nosotros qué hacemos? Sí, está bien. Mal. Entonces, muchas veces en esta cosa que tenemos los especialistas, los médicos en general, es esta complicidad de que porque le sale caro, porque no tenemos el tiempo suficiente para acceder, si realmente el paciente tiene que estar en ese escalón o no, muchas veces una medicación que habría que darla cada 12 horas se la dejamos al paciente que lo use cada 24. No sé. Pero bueno, quería comentárselo porque me parece que es bastante mucho más frecuente de lo que pensamos. Bueno, step down, ¿cuándo y cómo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, Gina dice que hay que hacerlo cada 3 meses y darle un plan de acción al paciente para que sepa que si llega a pasar algo, se contacte nuevamente. Básicamente eso. Y tratar de ir sacando de a poco la dosis de corticoides y demás, pero no dice cómo. ¿Sí? Entonces esto es muy flu. La FDA dice lo mismo, la guía NICE dice lo mismo, y fíjense que en GEMA nosotros tuvimos que poner lo mismo con una evidencia C, muy baja. Dice, si el asma está controlado durante 3 meses, al menos 3 meses, el tratamiento de mantenimiento puede reducirse con el fin de determinar las necesidades terapéuticas mínimas para mantener el control. Y hay un score, si quieren lo pueden buscar, que todavía estamos ahí porque si bien está validado, no tiene mucha difusión, lo ha hecho gente de GEMA, que es en base al asma control, a las exacerbaciones previas y a la función pulmonar, uno podría marcar el riesgo o no de los pacientes. Se lo resumo, muy fácil. Cuanto un paciente, cuanto más severo es, o más grave es, peor, o sea, más difícil de hacerle el step down. Esa es la realidad. Ahora, acá yo me hice varias preguntas. 3. Para terminar la charla, quiero charlar con ustedes. La primera, ¿con qué frecuencia se hace el step down? ¿Cuáles son los motivos? Y si esto que ahora está de moda, si es mejor hacer step down a dosis fija o a demanda. Bueno, ¿con qué frecuencia se hace el step down? Bueno, para esto es muy difícil encontrar información de esto. Esto es un póster publicado en el Congreso de Madrid de 2019, ¿sí? Una cohorte de 119.000 pacientes aproximadamente, donde en Inglaterra encontraron solamente el 6% de los pacientes que tuvieron step down. Muy bajo, muy bajo. Para mi gusto, muy bajo. Pues, yo creo que en Argentina debe andar más arriba. Pero bueno, lo importante es que de esos pacientes que hicieron step down, el 23% redujo la dosis de corticoides, el 66% redujo la frecuencia, o sea, el número de inhalaciones de corticoide inhalado, y el 11% dejó el segundo controlador. ¿Sí? Entonces, esto también es lo que más o menos vemos en proporciones, que la gran mayoría de la gente reduce la frecuencia de inhalaciones, no reduce, no cambia por un inhalador de menor dosis. Ya si estaba con 400 no pasa a 200 de de sonido. O si estaba con 500 de un inhalador con 500 de fluticasona por inhalación, como no hay tanta diferencia de precio, lo usa una sola vez por día. La segunda pregunta, ¿cuáles son los motivos por el cual la gran mayoría de la gente hace step down? O los médicos hacemos step down. Miren, muy fácil, este es un póster también publicado en Madrid, y fíjense, el motivo más frecuente son los síntomas. No fueron ni en la función pulmonar, ni la medición de asma control test, nada. Los médicos, si el paciente vemos que está sintomático, que consideramos que está bien, se lo bajamos y punto. No son las cosas que te estamos pensando. Ahora, eso sí, los pacientes con más tasa de fracaso del step down son cuanto más graves son
y cuanto más comorbilidades tiene. Y eso es un punto también a tener en cuenta. Dosis fija o a dosis a demanda. O sea, yo tengo un paciente, vamos a poner esto, tengo un paciente que está bien controlado con un corticoides y un LABA, vamos a decir así, está bien controlado y lo quiero hacer un step down. Bueno, ¿qué le bajo? ¿Lo bajo a un corticoide inhalado a dosis regular o lo bajo a una estrategia SMART? Bueno, este es un estudio publicado en Allergy hace ya unos años, pero es una revisión sistemática y un metaanálisis, o sea, es bastante, pero de toda la gran mayoría de ensayos clínicos se quedaron con 2. Es muy discrepante lo que pasa con respecto a la tasa de exacerbaciones. O sea, aparentemente, dicen los autores, que existiría un mayor riesgo de exacerbaciones en aquellos pacientes que yo, cuando le hago el step down, le digo, mire, úselo cuando quiera, o que aquellos que yo le digo, no, mire, ahora que vamos a bajarle la dosis, úselo en forma regular el corticoide inhalado. Pero como dice acá abajo, esta conclusión tiene insuficiente evidencia. Por lo tanto, esta pregunta no se la puedo contestar. Bueno, vamos a hablar 2-3 minutos nomás de este PAP. Bueno, yo creo que, tal como hablamos hace un ratito, el step up mentalmente para nosotros es como que estamos mucho más preparados para hacer step up. ¿Sí? A nosotros no nos cuesta nada mentalmente a los neumonólogos decir, pasalo tal cosa. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos que bajarlo, la tenemos que pensar. Ahora, subirlo o darle es muy fácil. Pero la pregunta, lo que quería plantearles es, ¿ustedes saben cuánto vale? ¿Cuánto sale esto? Bueno, mire, esto a precio de Kairos hoy, bueno, dar el step 2, más o menos a corticoide inhalado marca Acme, el más barato, 650 pesos por mes. El escalón 3 ya aumentamos a 2.010 pesos por mes el tratamiento, el escalón 4, 4.000 pesos por mes. El escalón 5, sin lama, vale 4.090 más o menos, 4.100. Ahora, si le agregamos un lama, o sea, triple terapia, se nos va a 9.700. Ahora, un biológico, la triple terapia más un biológico, suman casi 90.000 pesos. Es mucho, ¿no? Y más o menos un salbutamol, un medicamento de rescate, vale 500 pesos. O sea, a lo que voy, me parece muchas veces nosotros mentalmente tenemos la idea de que subirlo, pero muchas veces no nos preocupamos, no tenemos en cuenta el incremento del costo que significa el pasar de escalón. ¿Sí? Más que el bajarlo. O sea, cuando lo bajamos no tenemos esa idea que no estamos ahorrando plata o le estamos haciendo ahorrar plata a la gente. Nosotros tampoco tenemos idea de que cuando subimos mucho más fácil, lo tenemos en cuenta, pero estas cosas del dinero no las tenemos en cuenta. Entonces, creo que a la hora de hablar de step up, también hay que hablar de precios. Conclusión. Bueno, la conclusión es muy fácil. Dicho esto, parecería como que para los médicos es muy fácil escalar, ¿sí? Y para los pacientes es más fácil desescalar. La verdad que me hubiese gustado dar un poco más de evidencia, más de cosas. No lo hay. A pesar de que tenemos todos los esquemas de escaleras habido y por haber, no hay tanta información de cómo escalar y desescalar. Pero da la impresión de que nosotros los médicos mentalmente nos es mucho más fácil escalar, y para los pacientes es mucho más fácil desescalar, porque el paciente cuando está bien y demás, baja, suspende, deja la frecuencia, a sapiencia nuestra, que nosotros somos cómplices. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero haber contestado esta pregunta, pero yo creo que no, así que le mando un gran abrazo y los quiero mucho. Chao.